Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad me toca presentarles el caso clínico de una paciente que concurre a una evaluación neuropsicológica. Ella es una mujer de 68 años de edad, de 15 años de escolaridad, es docente. En este momento, al momento de la evaluación, se encuentra jubilada. Ella concurre acompañada por una de sus hijas a la entrevista inicial. Ella tiene dos. Luego, lo que reporta con respecto a sus antecedentes personales es que presenta dislipemia y está medicada para esto. Con respecto a ningún otro antecedente de relevancia nos reporta, no presenta dificultades en el sueño. Con respecto a los antecedentes familiares, ella refiere que su padre tuvo algo así como una demencia. Ella decía eso, por lo que comenta, indagando un poco más, parecía un deterioro de tipo Alzheimer. El motivo de consulta de esta paciente, que es derivada a la evaluación neurocognitiva por su neurólogo, quien le está haciendo una serie de estudios, y dentro de estos estudios complementarios uno es la evaluación neurocognitiva. Lo que entonces refiere la paciente como motivo de consulta es que ella presenta dificultades mnésicas para hechos recientes de aproximadamente 3 años de evolución. Además reporta que le cuesta encontrar algunas palabras cuando habla. Su hija, que está presente, reporta que la madre le repite varias veces las mismas cosas y también confirma algunos de estos olvidos que nos relata la madre. Bueno, a la paciente se le realizó una evaluación completa. Primero se realizaron algunas pruebas de screening, luego se realizó una evaluación neuropsicológica extensa y se sumaron cuestionarios que indagan acerca del estado de ánimo y también acerca de las actividades de la vida diaria. En el test de screening, el Mini Mental State Examination, que realiza un screening cognitivo general, esta paciente obtuvo un puntaje de 28 sobre 30, que para su edad y escolaridad está dentro de la media poblacional. Esta paciente falló únicamente en la prueba de recuerdo diferido, en donde se le presentan 3 palabras que debe recordar. La paciente solo recordó una. Luego también se le realizó la prueba del reloj, que es una prueba de planificación y visoconstrucción, y la paciente obtuvo un puntaje de 7 sobre 7, con lo cual es un puntaje adecuado. Luego se realizó la evaluación neuropsicológica, en donde se tomaron pruebas para evaluar las distintas áreas. Para evaluar la memoria se utilizó la prueba de memoria lógica de Signoret y el test de aprendizaje verbal de California. Para evaluar la atención se utilizó el Trail Making Test A y las pruebas de dígitos de Bechler. Para evaluar el lenguaje se utilizó el test de denominación de Boston y los subtests de vocabularios y analogías de la escala de Weiss. Para evaluar las funciones ejecutivas se tomó el Trail Making Test B y también la prueba de razonamiento con matrices de la batería de Weiss, y para la visoconstrucción se tomó de la misma batería la prueba de cubos sumada a las pruebas de screening que también evalúan visoconstrucción que les comenté anteriormente. Ahora les voy a mostrar los resultados de la evaluación neurocognitiva. Acá podemos ver entonces, por un lado, los nombres de todas las pruebas tomadas, el puntaje bruto, los puntajes normatizados, las medias y los desvíos de cada prueba. Y del otro lado podemos ver estas X que representan el puntaje Z del paciente. Para encontrar entonces dónde están los puntajes deteriorados, tendríamos que ver del menos 1,5 para abajo, y acá lo que encontramos entonces es que la paciente falla en lo que es el recuerdo lógico inmediato, el recuerdo del texto, de la memoria de texto en la parte inmediata, que mejora
luego en el diferido. Con respecto a la memoria episódica serial evaluada a través del test de California, vemos fallas tanto en el aprendizaje como en el recuerdo libre, inmediato y diferido. Y lo que vemos es la presencia de un reconocimiento que está descendido. No es deficitario, está un poco descendido. Con respecto a la atención vemos ciertas fallas en la velocidad de procesamiento y lo que es llamativamente descendido es el test de Boston, de denominación de Boston, que es en donde obtuvo puntajes inferiores a -3. Además, en la memoria, en la fluencia semántica, encontramos también un puntaje deficitario. El resto de las pruebas se encuentran dentro de los valores adecuados. Esta paciente, entonces, como les comentaba, luego se le evaluó el estado de ánimo a través de las escalas de HAD, de ansiedad y depresión, y del inventario de depresión de Beck, y no tuvo sintomatología ni ansiosa ni depresiva. Con respecto a las actividades de la vida diaria, esta paciente su hija no reportó dificultades en las actividades de la vida diaria. Hasta el momento nosotros tenemos una paciente que tiene queja de deterioro cognitivo, ¿sí? Que tiene deterioro cognitivo evidenciable a través de la evaluación, que no presenta alteración en las actividades de la vida diaria y no presenta entonces criterios para demencia. Estos son, este concepto lo podríamos ubicar en lo que se llama el deterioro cognitivo leve. Esta paciente en este momento de la evaluación tiene un deterioro cognitivo leve. Esta paciente concurre a una segunda evaluación, ¿sí? Luego de aproximadamente 2 años de la primera evaluación, lo que es un tiempo un poco prolongado. Concurre una vez más, derivada por el neurólogo. Esta vez concurre con sus 2 hijas. Lo que ellas reportan en este caso es que hay cierta progresión de la sintomatología. También lo reporta la paciente. Hay algo que les llama a ellas la atención, que son ciertas conductas desinhibidas de la madre, comentarios fuera de lugar y cosas que en otra oportunidad no hacía. Y también lo que a ellas, digamos, lo que ellas les llama la atención es que está necesitando la madre ayuda para hacer cosas que antes hacía sola. Esto lo han visto sobre todo en los últimos meses, ¿sí? Pero fue progresando a lo largo de estos 2 años. Vemos entonces, se le hace una segunda evaluación a esta paciente. También se le realizan las pruebas de screening. En este caso, el Mini Mental State Examination obtuvo un puntaje de 24/30, ya este es un puntaje deficitario. Esta paciente está parcialmente orientada en tiempo, ahí pierde 2 puntos porque tiene ciertas dificultades para decir en qué día estábamos. No recuerda ninguna de las 3 palabras que se le dicen para que recuerde de forma diferida. Además, acá se suma la falla en la visoconstrucción. La paciente no es capaz de copiar la figura de los pentágonos superpuestos. Cuando se realiza el test del reloj, también vemos que ha descendido el puntaje con respecto a la evaluación anterior. Esta vez obtiene un puntaje de 4/7, que también es deficitario. Si pasamos a la evaluación neuropsicológica, lo que podemos ver es que los puntajes están mayormente descendidos con respecto a la evaluación previa, tanto en la memoria lógica como en la memoria serial. Y acá aparece el déficit en lo que es el reconocimiento de la información. Cuando a la paciente se le presentan muchas palabras, no puede decir si estaban o no en la lista. Falla en reconocer las palabras. Y otra cosa que presenta es significativa cantidad de falsos positivos por esto, porque la paciente dice que estaban palabras que no estaban en la lista. Además, lo que aparecen acá es algunas intrusiones que también
obtienen un puntaje significativo. Con respecto a la atención, también vemos algo descendida la amplitud atencional. Con respecto al lenguaje, siguen las fallas en la denominación medida a través del Boston y también en la fluencia semántica. Con respecto a la función ejecutiva, acá vemos fallas en lo que es el Trail Making B, presentando a la paciente cierto enlentecimiento para poder realizar esta tarea. El resto de las pruebas están dentro de los puntajes adecuados, aunque más descendidas que en la evaluación anterior, sobre todo la prueba de cubos, que se encuentra en el límite y que anteriormente estaba adecuada y que también se correlaciona con lo encontrado en las otras dos pruebas visoconstructivas, que sí se encontraban fallas, que son las dos pruebas que se tomaron en la evaluación de screening, tanto los pentágonos como el test del reloj. Entonces esta paciente ahora presenta fallas claramente en el área mnésica, que podríamos identificar un perfil de almacenamiento, porque esta mujer no incorpora la información, no incorpora nueva información, por eso no puede luego reconocerla. Tenemos fallas claras en lo que es la denominación, en el lenguaje, y también aparecen algunas fallas visoconstructivas. Con respecto a las actividades de la vida diaria, en el aspecto anímico, tanto en el HAD como en el BEC, la paciente sigue sin reportar ansiedad y depresión. Pero con respecto a las escalas de actividades de la vida diaria, la paciente ahora presenta un puntaje de 4/14, lo que implica que es semidependiente en las actividades de la vida diaria. La paciente, lo que reporta la hija es que necesita ayuda para realizar viajes, no viaja sola ya la paciente, necesita ayuda cuando tiene que ir a hacer las compras porque no puede organizarse bien. Necesita que le recuerden los remedios que tiene que tomar y está teniendo ciertas dificultades para manejar el dinero. En esta paciente nosotros podemos ver lo que corresponde con un perfil neuropsicológico de tipo cortical, en donde se presentan fallas en el lenguaje, fallas en la memoria, pero en el almacenamiento del recuerdo, fallas en la visoespacialidad y con respecto al humor, cierta desinhibición. Por otro lado, considerando que en este caso la funcionalidad de la paciente está afectada y hay un cambio con respecto a cómo era su funcionamiento previo, lo que estaríamos es en presencia de un caso de demencia. Obviamente que para poder dar un diagnóstico hay que correlacionar con el resto de los estudios clínicos y estudios complementarios que se le realizaron a la paciente. Espero que les haya sido de utilidad este caso que les presento. Muchísimas gracias por su atención.